Para daros de alta como recursos externos en Plunet, tenéis que hacer clic en Contacts, una vez allí en Resource, y si bajamos un poco, veremos el botón Create New Resource. Hacemos clic y nos aparece la pantalla de introducción de datos. Veis que Plunet nos asigna un número correlativo y a continuación empezamos a rellenar. Lo primero, cambiamos el estado a Active, seleccionamos según nuestro sexo el tratamiento, ponemos nuestro nombre, en este caso pondremos Translator 4, escribimos un mensaje de apertura de los emails, que os aconsejo que sea en inglés, porque todas las plantillas de email de Plunet están en inglés, y a continuación ponéis vuestro email de la WOC. Subimos arriba, si queréis podéis rellenar algún dato más, aunque no los utilizaremos. Aquí al lado de Communication hacemos clic en este botón, dejamos External Freelancer seleccionado, porque ese será vuestro perfil de traductor autónomo, y en Rights Group seleccionamos el acceso como freelancers. Hacemos clic en Save and Close. Y en este caso me dice que ya existe porque ya he estado haciendo pruebas con él. Pero el usuario será creado. Y entonces tendréis dos perfiles, uno como Project Manager y otro como traductor. A continuación tenemos que seguir rellenando datos importantes, como por ejemplo las fechas de ausencia. Si queréis, haciendo clic en este botón, podéis decir las fechas en las que no vais a estar disponibles, por ejemplo, de hoy hasta la semana que viene. Podéis escoger la razón de ello o podéis dejarlo en blanco. Si seguimos bajando, podemos pasar de largo del apartado Contact Persons, que es más bien útil cuando somos el recurso principal de una agencia de traducción, pero no es el caso porque vuestro perfil será de autónomos. La dirección postal, que tampoco rellenaremos porque no utilizaremos en este caso. Y ahora sí, vamos al apartado Properties. Las Properties son campos con información muy valiosa para que podamos seleccionarnos unos a otros como recursos externos cuando hagamos la práctica de proyecto de traducción. Escogemos la primera y seleccionamos las herramientas de traducción con las que trabajamos. Hacemos clic en OK y seguimos. Lo mismo para todas. Haciendo OK se introducen en el sistema. Idioma nativo, experiencia, podéis poner la aproximada. Nacionalidad. Este dato, si queréis, os lo podéis saltar si consideráis que no es relevante. Igual que este, sistema operativo. Hacemos clic en OK. Otras herramientas. Este dato sí que puede ser interesante. Hacemos clic, por ejemplo, en estas dos. Veis que poco a poco van desapareciendo las propiedades para las que ya hemos respondido. Y aquí, muy importante, seleccionar los servicios con los que queréis constar en la base de datos. Aquí haremos clic solo en traducción y revisión, pero podéis rellenar los que queráis. Sobre todo luego no os olvidéis de dar una tarifa para aquellos servicios, todos aquellos servicios que habéis seleccionado aquí en las propiedades. Luego os enseñaré cómo introducir las tarifas. Y por último, pero no menos importante, vuestra especialidad. Podéis marcar las que creáis conveniente. Hacemos clic en OK
y veis que se han introducido todos los datos. Y ahora sí, pasamos al apartado Price List. Recordad que podéis subir y bajar con el cursor o bien moveros de un apartado a otro con los menús de tercer nivel, haciendo clic en estos botones. La lista de precios de los traductores, para hacerlo más rápido, os recomiendo que copiéis una que ya he introducido aquí, que es bastante estándar. Para copiarla, la seleccionáis desde este menú y hacéis clic en este botón que se llama Copy Resource Price List. A esta lista lo mejor que podéis hacer es cambiarle el nombre. Aquí pondré Translator 4 porque es como se llama mi usuario. En vuestro caso pondréis vuestro nombre. Y aquí podéis seleccionar alguna otra opción interesante, como por ejemplo si queréis cobrar un mínimo por cada trabajo, podéis poneros un mínimo de 10, 20 de euros, lo que creáis conveniente, o ninguna tarifa mínima. Y a continuación veis el cuadro de tarifas. Como hemos copiado una que ya estaba creada, os aparecen aquí las dos combinaciones de idiomas del traductor 1. Podéis borrar las que creáis conveniente mediante este botón o crear otras nuevas. Por ejemplo, si sabéis traducir del inglés al árabe, pues os aparecería aquí. Entonces podéis poner la tarifa que creáis conveniente en esta casilla. Como os digo, podéis o bien modificar lo que ya hay o incluso borrarlo y crear nuevas combinaciones. A la derecha veis que aparece lo que llamamos el desglose de las categorías de la herramienta de traducción. Según el tanto por ciento de coincidencia de cada segmento, sabéis que un traductor puede cobrar más o menos. Aquí tenemos establecidos, en este Plunet, tenemos establecidos unos porcentajes de coincidencia estándar, pero si lo creéis necesario podéis modificarlos. Aunque en este caso quizás para la práctica sea mejor que todos trabajemos con los mismos. Pero que sepáis que son editables y haciendo clic los podéis modificar. Aquí tenéis la tarifa, o bueno, más bien los porcentajes que se aplican por coincidencia en el caso de la traducción. Y aquí tenéis vuestra tarifa de revisión, que también podéis modificar. En el caso de la revisión, como normalmente se paga por total de palabras, no se aplican los descuentos por tramo de coincidencias. Entonces aquí podéis modificar vuestra tarifa como creáis conveniente. En principio, solo os aparecerán editables aquellas propiedades que habéis escogido antes. Pero aquí siempre podéis añadir, si queréis, nuevas categorías, como por ejemplo ingeniería o tarifa de revisión por horas. Y con esto ya tenemos listo nuestro perfil. Solo para vuestra información os diré también que Plunet permite añadir información sobre métodos de pago, aunque en este caso no la utilizaremos. Y en este apartado es donde figurará el feedback que den de vosotros vuestros compañeros Project Managers que os escojan como recursos. Aquí es donde se puede consultar. Como ya tenemos todo introducido, hacemos clic en Save y ya tenemos nuestro perfil creado.